Enrique Riva López, del ingeniero Enrique López. Es un libro que muy importante, siempre lo recomiendo a mis alumnos. Si tienen la oportunidad de ir a comprárselo, vayan, porque estando en casa este texto lo pueden revisar tantas veces sea posible y leerlo no una vez, dos, tres veces. Entonces, para nuestro curso es libro de consulta y es motivo de examen, como lo he puesto en DUTIC, ¿ya? El ingeniero Enrique Rivas, esta primera edición, que es la que les he copiado, la publicó en 2004 a través de este Instituto de Gerencia y Construcción, o ICG, Instituto de Construcción y Gerencia o Gerencia y Construcción, ¿no? Y bueno, la última versión que ha sacado son 7 u 8 ediciones que se ha sacado. Ese libro se agota rápido. ¿Cuánto cuesta este libro? Más o menos estamos hablando de unos 30 soles. Que bien lo vale la pena, ¿no? Así que recomendamos, si tienen la oportunidad de ir ahí al frente del Colegio de Ingenieros, en la oficina del ICG, yo creo que deben estar atendiendo, si no llamen, pregunten, y ya. Listo. Vamos a hablar en esta ocasión de lo que es el concreto en obra. Hago la pregunta, ¿en Construcción 1 han visto algo sobre este tema? Para tratar de pasar rápidamente, o es que no han tocado absolutamente nada. Carlos, ¿qué me tienes que informar como delegado? Sí, ingeniero, sí hemos visto. ¿Qué es lo que han aprendido de concreto? Hemos aprendido las propiedades en tecnología del concreto, más que todo, ingeniero. En construcción uno no tanto, hemos visto más que todo la parte, lo que es, ¿cómo se llama? La parte legal, esa partecita más que todo. O sea, conocemos por tecnología de concreto, más no por cómo se maneja y cómo se procesa el concreto de obra. Sí No, 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 ingeniero. manejamos lo, sí manejamos lo que es un diseño de mezcla, ¿no? Mediante los métodos del ACI, propiedades físicas, de los materiales, de los agregados, todo eso sí, ¿verdad? Sí, Ya, sí, ingeniero. listo. Entonces, yo voy a tratar de explicar, miren, como digo, tendría yo que en esta clase, ¿no? Porque si suponemos que el día jueves solamente tendría con mis alumnos de práctica, en esta clase abordar algo que podría tomarnos un mes, hablando solamente de lo que es el concreto en obra, ¿ya? Entonces, trataré de avanzar haciendo las explicaciones y faltando unos 10 minutos, paramos la clase, me hace recuerdo para poder hacer las preguntas, las dudas que ustedes tengan y poderlas responder, ¿no? Entonces, nuestra clase termina a 10:30, a las 10:20, por favor, si yo me estoy pasando, mi ingeniero, ya tiempo para poder hacer preguntas, consultas. ¿Listo? Muy Listo, bien. ingeniero. Voy a dar algunas designaciones o definiciones que están en la norma de concreto. La norma de concreto es la base fundamental para cualquier ingeniero civil en lo que se refiere al diseño, ¿no? Diseño estructural, diseño del concreto armado, y dentro de esta norma hay algunas definiciones que las he sacado para poderlas recordar o hacer presente, ¿no? En principio, la definición de la palabra concreto, ¿no? Mezcla de cemento Portland o cualquier otro cemento hidráulico. Dentro de esto cae, puedes hablar del cemento puzolánico, ahora del cemento HE, del cemento HS, del cemento tipo 2, tipo 5, ¿no? Ya no se fabrican mucho el cemento tipo 3 y tipo 4, que hasta hace unos 30 o 40 años era preparado por las cementeras a pedido, porque tampoco no era
muy comercial, se utilizaba para ciertos casos. Lo que ocurre ahorita con el cemento zinc, uno va a una ferretería, tiene cemento zinc y lo más probable es que nos digan, no, no hay, ¿no? ¿Por qué? Porque son cementos especiales, ¿no? Entonces, eso también tenemos que hacer la indicación. Alguna vez que estuvimos trabajando para una obra que está ubicada en Río Seco, se utilizaba el cemento tipo 5, porque era una planta de ácido bórico, y la mezcla de concreto era elaborada con este cemento tipo 5 para comportamientos de ataque a los sulfatos, y se hacían los pedidos con la debida anticipación, y eso es importante cuando uno trabaja en obra, conocer y ver qué tipo de calidad de cemento vamos a utilizar. Bueno, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Concreto estructural, ¿no? Todo concreto utilizado como propósitos estructurales, incluyendo al concreto simple y al concreto reforzado. Miren, ¿eh? Definiciones de la norma S060. O sea, por ahí dice, concreto simple no es estructural, no. Dependerá del elemento y de qué función cumple este elemento dentro de lo que es este conjunto, ¿no? De lo que conforma la edificación. Concreto armado o reforzado, ¿no? O sea, que el concreto que dentro de su interior lleva el acero que complementa para cumplir ciertas funciones de tracción, de flexión, y todo esto es parte de la definición. Concreto simple, concreto estructural sin armadura de refuerzo o con menos refuerzo que el mínimo especificado, ¿no? Porque a veces hay algún tipo de elemento de concreto, es concreto simple, de acuerdo a la característica, pero tiene una cantidad de acero mínima, por temas de temperatura, ¿no? Por decir, en las grandes avenidas, acá en la avenida eh, Andrés Avelino Cáceres, ¿no? En la parte de arriba, ya pasando el óvalo, como que uno se va hacia las alas peruanas. Todas esas estructuras que se han colocado en la pista, dividiendo, si se quiere, algunas vías, es concreto simple, pero en el armado de esas estructuras que se van a colocar encima de la pista para que los carros no invadan un carril u otro, llevan una cantidad mínima de acero. Pero eso no podremos decir, es un concreto reforzado, concreto armado, ¿no? Porque la cantidad de acero que se le ha puesto es para un mejor comportamiento, por un tema de durabilidad, por un tema de darle a esa estructura mayor consistencia, pero no está trabajando bajo esos términos de sometimientos, de cargas, de fuerzas y todo eso. Entonces, eso también es importante tenerlo presente, ¿no? Ustedes cuando construyan van a leer planos, entonces tienen que tener claro y bastante estos conceptos para poderlos aplicar y de repente observar o de repente analizar si lo que el proyectista ha hecho está bien o está mal, ¿no? Concreto estructural liviano, ¿no? Concreto con agregado liviano y tiene densidad de equilibrio determinada que no excede los 1850 kilos por metro cúbico. Entonces, es importante ese tipo de concreto a veces por lo que representa en cuanto a la masa que carga sobre el edificio, ¿no? A uno de los grupos me parece que les hemos dado esta tarea de investigación, que podría ser de repente a futuro algún tema interesante de tesis, ¿no? Yo estoy tratando de enfocarnos hacia ese, empujarnos si se quiere con este tema de la investigación formativa para que ustedes puedan abrir un poco el espectro de lo que hay, ¿no? Y creo que vamos a hacer una jornada importante de exposiciones para que todos se nutran de lo que sus compañeros están revisando, información y todo eso va a ser, creo, importante. Bien, concreto de peso normal, el de 2.300 kilos por metro cúbico, que es el que utilizamos para los metrados de carga en estructuras.
Concreto ciclópeo, fíjense, este término también utilizado en planos para cimientos corridos, sobre todo en cimientos corridos se utiliza el concreto ciclópeo. No es exclusividad del cimiento corrido, pero es aquel que lleva piedra, y a esta piedra se le llama piedra desplazadora. Claro, desplaza el concreto, abarata el costo. Cuando nosotros decimos un 20 o 25 y hasta 30%, que sería la máxima cantidad de piedra que se le puede colocar a un concreto ciclópeo, por norma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más barato? La piedra. ¿Tiene un costo? Sí, pero si yo estoy reemplazando concreto simple, que quiere decir, puede ser hormigón y cemento, o puede ser ya dosificado este concreto simple con piedra, arena y cemento, estoy desplazando, es decir, la piedra va a reemplazar 30% como máximo de este volumen de concreto simple, ¿no? Entonces, el concreto simple es el concreto, ¿no?, en donde nosotros vamos a incorporar piedras, vamos a introducir piedras, que se pueden utilizar para calzaduras, que se pueden utilizar para falsas zapatas, que lo puedo utilizar para otro tipo de estructuras, muros de gravedad, ¿no? Muros de contención por gravedad, mejor dicho, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que tenerlas claras. El concreto premezclado es el concreto que ya se dosifica en planta, ¿no? Ustedes han visto cómo caminan los mixer, ¿no?, a través de la ciudad como hormiguitas, llevando este concreto que ya está preparado por peso. En una planta de premezclado no dosifican por volumen, sino dosifican por peso, ¿no? Y concreto preesforzado es un concreto estructural al que se le ha introducido esfuerzos internos, ¿no? Estos esfuerzos internos son aceros que han sido previamente ajustados, si se quiere utilizar un término, ¿no? Le dan un torque y después viene el vaciado del concreto, y después de que el concreto haya endurecido se sueltan estos torques y el elemento, ¿no?, vaciado queda debidamente ya en función, ¿no? Se utiliza para puentes a veces, se utiliza para losas, ¿no?, grandes losas. Entonces ese es otro tipo de concreto que podríamos utilizar. Si ustedes empiezan a buscar en las redes, en YouTube sobre todo, procedimientos de estos, se van a dar cuenta de cómo es el procedimiento, ¿no?, de ajuste, de dejar las separaciones. Hay una gata hidráulica que es con la que se le da el ajuste al elemento de acero, ¿no?, y con esto podemos avanzar. Bueno, los objetivos que tenemos para esta parte del curso de concretos. El dossier de calidad del concreto de obra, ¿no? Y empezamos un poquito a manejar términos que no se utilizaban hace 15 o 20 años atrás, por lo menos en las grandes empresas. Hablar de dossier, ¿qué es eso, no? Yo cuando estudiaba nunca lo tocamos, pero lo estoy tratando de ya hacer común entre los alumnos de ingeniería civil, porque es lo que se va a manejar. El día que vayan a hacer prácticas, esto van a hablar del dossier de calidad. Y el dossier de calidad representa todo aquello que debemos controlar para poder garantizar nuestros procedimientos, ¿no? Vamos a ver sobre procesos de elementos de concreto simple. Quiero hablar un poco del acero de refuerzo, dado que es importante tocar ese aspecto, ¿no? Y conociendo el acero de refuerzo, y hablar un poquito del concreto armado. Entonces, son 4 puntos los que quiero darles a ustedes como alumnos para poderlo presentar. Y empezamos con el primero, ¿no? Tratando de, igual que en la albañilería, cuál es la secuencia o cuáles son los pasos o qué necesitamos nosotros saber y conocer para poder hacer un buen procedimiento. Lo importante es que nosotros seamos, pues, excelentes profesionales, ¿no? Y tengamos en cuenta, es igual como un chef, ¿no?
un chef es muy detallista, le falta una pizca, como dicen, de algún condimento y el chef ahí pone ese toque, ¿no? Es igual. Dos ingenieros no van a preparar el mismo plato o el mismo concreto. Y eso lo escuché del ingeniero Rivera Feijó, en alguna conferencia que vino a dar acá al Colegio de Ingenieros. Él hablaba un poquito de la desviación estándar, que también les pongo algo de eso. Y cuando sea el momento vamos a tocar. Dice, se llama dossier al conjunto de documentos, procedimientos, informes, registros, o sea, fíjense, ¿no? Y eso es lo que los ISOs de calidad empiezan a establecer. O sea, en esta empresa no se trabaja así a la champa, ¿no? O sea, sin ningún tipo de documentación. En esta empresa se trabaja con un archivo para garantizar la calidad de lo que hacemos nosotros. Y eso se va almacenando. Y de eso nos vamos alimentando porque seguramente vamos a cometer errores. Lo importante es que bajo un esquema ya preestablecido en el tema de concretos, nosotros podamos decir, bueno, oye, nuestro concreto en todas sus etapas ha sido debidamente checado y acá lo tenemos registrado, lo hemos archivado para garantizarle a nuestro cliente que lo que le estamos vendiendo es algo de calidad. Entonces, cuando el cliente venga, yo saco, le digo, mire, cliente, acá tengo esto, hemos hecho estas cosas, estos son los resultados, estos son los análisis, acá están las pruebas. Ok, el cliente dirá, oye, qué bien. Pero si en una empresa te viene y te pregunta el cliente o cualquier auditoría que te pudiera con, oye, ¿y tú esto? No tengo. ¿Y tienes esto? No. Sí, sí, sí lo hemos hecho. Pero ¿quién te garantiza? ¿No? Entonces, ya desde el año 2000, el tema de la calidad y el tema de la, del control que se tiene, el famoso checklist, ¿no? Lista de actividades que vamos, ok, 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 listo, pasa. Puede pasar al vaciado, puede pasar. Entonces, esto no tenemos nosotros que descuidarnos. Y ya desde ahora tenemos que dentro de la organización o dentro de la empresa, ¿no? Tener claramente definido estos estándares, estos patrones de trabajo, ¿no? Hablar de Lean Construction también es hablar de poner en marcha un trabajo en equipo donde todo esto se controla, ¿no? Entonces, les ha tocado esa responsabilidad. Que quizás, como digo, yo cuando estudié en la universidad no hablábamos de esto, era la garantía del maestro y del ingeniero. A pesar de que el tema de ensayos, de pruebas, siempre ha estado presente, ¿no? Es más, para poder cobrar en una obra pública, el contratista debe de presentar todas las evidencias de la calidad de su trabajo. Es decir, diseños de mezcla, es decir, pruebas de rotura de probetas de concreto, es decir, pruebas de densidad, el proctor y todo sale a nombre de la obra, no del contratista, porque yo solicito un certificado, ya se lo dije cuando vimos el tema de albañilería, ¿no? Los ensayos, ¿no? Todo eso a nombre de la empresa y lógicamente como tipo, qué obra es, ¿no? Obra, colegio, Inmaculada Concepción o centro educativo número 70.403, ¿no? Su nombre, solicitado por la empresa constructora tal, consorcio tal. Todo eso es parte de lo que nosotros tenemos que ver. Bien, por lo general, estos documentos suelen ser archivados, ¿no? En carpetas, como digo, para el control. Y la verdad de las cosas que esto representa un objeto de valor, ¿no? Porque
de toda esa data, de todo ese control de varias obras, nosotros podemos ir analizando y perfeccionándonos. Entonces, a nivel empresarial, si alguna vez son empresarios, tendrán que llevar estos registros, irlos cuidadosamente almacenando o de repente transcribiéndolos a una data, a una nube, de donde la puedan tener. Entonces, podemos nosotros a lo largo de 5 años, 10 años, ir viendo cómo hemos ido mejorando nuestra productividad, incrementando nuestro valor como empresa, ¿no? Y esto es fundamental, ¿no? Por eso, los dossiers de calidad en todos los aspectos que conforman una obra, ¿no? Porque hay dossier de calidad para el concreto, sí, hay dossier de calidad para las instalaciones eléctricas, sí, señor. Su dossier de calidad en las instalaciones sanitarias, acá está, con las pruebas que corresponden a la presión y todo eso. Perfecto. Entonces, ya es una forma y una costumbre, ¿no? Entonces, vemos en esta imagen, esta es una foto que se tomó en la obra de Claret, y fíjense, ¿no? Tenemos ahí al maestro, este es el arquitecto de campo, se me ha ido el apellido, que era Reynoso, arquitecto Reynoso, ¿no? Ya muy experimentado, conocía el trabajo, y aquí se está tomando una prueba del SLAM, ¿no? Para el asentamiento. Es que no solamente sacar la probeta, ¿no? Sino que hay un vínculo, ¿no? Entre lo que es la temperatura ambiente, entre lo que es la temperatura inicial del concreto, porque de eso dependerá quizás cuánto se va a elevar. Y creo que también he puesto otro tema sobre control de temperatura. Qué importante que el ingeniero sepa, ¿no? En Arequipa, cuánto manejamos y cuánto va a ser mi temperatura máxima a la que va a llegar. Porque si esa temperatura sobrepasa los 60, 65 grados, ese concreto va a tener problemas, va a haber fisuramiento interno, porque claro, esa concentración en el núcleo, en la parte central de ese elemento estructural, ¿no? Va a tener que perder calor, ¿no? Porque hay una ley, una teoría, ¿no? Sobre el equilibrio, ¿no? No sé, creo que es la tercera ley de termodinámica, si mal no recuerdo, ¿no? Donde un elemento gana calor y otro pierde calor, ¿no? De tal manera que llega a una ecuación de equilibrio. Entonces, cuando en el interior del núcleo de ese concreto hay una concentración alta de calor, en ese momento se está generando fisuramiento interno. ¿Por qué? Porque obviamente ese calor quiere perder y no tiene dónde escapar y genera estas fisuras, microfisuras, si quieran llamarlas, ¿no? Entonces, qué importante. Ahora, ingeniero, pero en Arequipa usted sabe que tenemos una temperatura promedio. Ahorita ya ha bajado la temperatura, estamos hablando de 13 grados, de 12 grados, ¿no? En promedio. Si mi concreto tiene 30, ¿cuánto podría elevar? ¿Tú sabes eso? No, ingeniero, pero no creo que se pase, ¿no? Por eso. Pero tenemos que manejar esas teorías. Entonces, no solamente sacar la probeta y meter en, en la briqueta 25 chuceadas en 3 capas y ya está mi probeta. Tengo que manejar todo ese conocimiento. De repente, en las pampas de Majes, alguna vez he trabajado ahí para supervisión, tomábamos y hacíamos vaciados de los canales, de los vasos reguladores, ¿no? Y el control era temperatura, asentamiento, que es lo que está tomando el hombre acá, ¿no? Entonces, como ven, acá teníamos los ladrillitos que ya también estaban preparados, el diseño de mezcla ya había sido elaborado y por lo tanto ya estábamos en un proceso de, de muestreo, ¿no? Que tiene que ver con este dossier de calidad. Listo. Esta imagen un poco refleja la secuencia temporal, ¿no? Porque podríamos hablar de un, ¿no?
Si yo hago una línea de tiempo, ¿no? Esta vendría a ser el tiempo. Entonces, con lo primero que vamos a empezar es con la selección de materiales, ¿no? En el tiempo, ¿no? Entonces, esta selección de materiales, vamos a hablar del diseño de mezclas, que sería el segundo paso. Una vez obtenido mis materiales, tengo que enviar. El ingeniero no hace ahí en la obra su diseño de mezcla, porque no cuenta con los elementos. Seguramente que en algunas obras muy grandes podemos nosotros desarrollarlo, ¿no? He trabajado en esta empresa del proyecto MAGES, la compañía, que era un consorcio peruano y ítalo-peruano, Lodagri Impact. Lodagri era una empresa italiana, una constructora. Impact era Impresis del Pacífico, ¿no? Y todo ello se fusionó y ahí había un laboratorio mecánica de suelo, laboratorio de concreto. ¿Por qué? Porque la obra era pues grande, estamos hablando de millones. Entonces, estar dependiendo de un laboratorio que venga, no venga, o sea, para los dueños dijeron, oye, ¿sabes qué? Compremos todo lo que necesitamos para el laboratorio y acá contratemos gente que conozca el laboratorio. Y trajeron técnicos que eran los que operaban el equipo y todo lo demás. Entonces el laboratorio estaba al servicio de la obra, ¿no? Entonces uno evalúa eso a nivel de proyecto, ¿no? Después, preparación del concreto. En este caso, de la misma hora del desalo, todo era premezclado. Era una planta de concreto que tenía sus propios mixers, ¿no? Y no dependían de Supermix, ¿no? O sea, imagínense el proyecto, cuán grande era, ¿no? Cuán grande, y no era concreto Supermix, eran concreto que ellos mismos elaboraban, tenían su planta concretera, hacían el diseño y dosificaban por peso, tenían sus mixers, ¿no? Era todo lo que fue Macompo hace muchos años, ¿no? Después el transporte, la colocación, pero hay una secuencia y un orden, ¿no? Por eso le he puesto números a esta secuencia para que ustedes vean que no puedo hacer esto si no he hecho lo anterior, ¿no? Entonces, y finalmente la rotura de probetas, que creo que vendría a ser dentro de lo que es el dossier, el certificado de que lo que hemos hecho anteriormente, en los 7 pasos anteriores, ha estado bien. Bien, entonces empezamos con la primera, ¿no? En el tema de la dosificación, no, perdón, de la selección de materiales. Cuando las obras son en la ciudad no hay mayor problema con el tema del agua, ¿no? Pero alguna vez que hemos tenido que trabajar y hacer una propuesta para las torres de Transmantaro, Transmantaro es una interconexión eléctrica que existe a nivel nacional. Creo que es una de las grandes obras que ha hecho el Perú en estos últimos quizás 30 años, porque yo me acuerdo haber ido para ver el tema de Transmantaro en el año 98, ¿no? 98, pero el proyecto había empezado por ahí en el 95, me parece. Eran canadienses los que vinieron a hacer, que lógicamente tenían una cantidad de torres que plantar, ¿no? Y donde las torres después conectarían lo que vendría a ser la central hidroeléctrica del Mantaro con la central hidroeléctrica de Charcane. El Perú está interconectado a nivel nacional, ¿no? Cosa que en épocas del terrorismo no había, ¿no? O sea, había un apagón en Arequipa y nos podemos quedar en Arequipa 4 o 5 días, ¿no? Gracias a esta interconexión es que puede haber un corte en alguna de estas centrales hidroeléctricas y inmediatamente se activa la alerta y abastecen de energía de otra de las centrales, puede ser la de Machu Picchu, y qué importante resulta eso. Pero bueno, ¿a qué viene este cuento, ¿no? De esta obra de Transmantano en la que también he participado? Era que me manda la compañía y me dice, nos han pedido para presupuestar 5 torres, nada más nos habían dado.
que ya de por sí el entrar ya a ese mercado para trabajar con los canadienses era un logro para la empresa. Entonces tuvimos que apersonarnos y hemos viajado de la parte para los que conozcan, ¿no? En Arequipa llegamos a Plau, de Plau seguimos subiendo hacia Orcopampa, pero antes de llegar a Orcopampa hay un pueblito que se llama Andagua, que es un distrito de lo que es Castilla, ¿no? Orcopampa, Andagua, no está el Valle de los Volcanes, y de ahí estaba la sede de la empresa para ese tramo, porque eran, ¿no? A nivel sur tenían diferentes oficinas. Pues me dijeron, la torre que les toca a ustedes es, por decir, no recuerdo el nombre, la 320 hasta la 324. Yo tenía la 20, la 21, la 22, la 23 y la 24, 5 torres. Y estaban seguidas. Entonces hemos tenido que ir, yo con el chofer, y empezar a revisar, pues, tipo de agua, si había agregados, ¿no? Porque teníamos que hacer vaciados. En ese tiempo ni siquiera había el cemento que ahora ya lo puedes comprar solamente para echarle el agua, ¿no? Entonces teníamos que ver el tema de agregados, ver el tema de agua. He traído muestras de algunos riachuelos o fuentes de agua para poder ser analizadas, porque en esas zonas de volcanes muchas veces el agua no es pues agua bebible, ¿no? Tiene contenidos letales, probablemente arsénico. He caminado mucho también en la parte de un proyecto de investigación que se hizo sobre aguas contaminadas en el Valle de Tambo por metales pesados. Entonces todo el río Vagabundo, el río Titire, que pertenece a Puno, Vagabundo, a Moquegua, hemos visto cómo sale el agua con sales, coloraciones negras. Entonces, esto puede un poco como que para un concreto no es apto, ¿no? Entonces, son las cosas que uno tiene que definir cuando sea el residente y el responsable de obra, o quizás de repente desde el proyecto, ¿no? El proyectista ya tiene que empezar a analizar todos estos factores para poder presupuestar. No podría elaborar un presupuesto sin este conocimiento y simplemente porque agua es agua, pues, ¿no? Que la consigan, ¿no? El agua cuesta. Y trasladar agua en cisternas, agua de buena calidad, cuesta. Entonces, no es una cosa simple, ¿no? Por eso he puesto esta foto para poder hacer remembranza. El tema del cemento también les he dicho, ¿no? El cemento es fundamental de acuerdo a las características del proyecto, ¿no? El cemento tipo 5 no es un cemento común. En todo caso, por eso el ingeniero tiene que prever, de acuerdo a su proyecto, esta consideración. En el proyecto de Incabor, que trabajamos ahí en Río Seco, ya en la última parte nos abastecía, había cemento Rumi que quedaba en Puno, ¿no? Creo que después ha sido comprado y se ha fusionado con cemento Yura, ¿no? Ahorita opera ahí una planta de cal, ¿no? Pero cuando estuvimos haciendo, les digo, en el año 96, esta fábrica aquí en Río Seco, Rumi nos daba el cemento que nosotros necesitábamos con la debida anticipación y traían de Puno a Arequipa y entraba pues, por el sector de Yura y hasta esa carretera. Y, y bien, ¿no? Pero hubo un desperfecto en la planta y fíjense, nos tenían que abastecer ya las últimas 100 bolsas o 200 bolsas porque ya estábamos prácticamente en cierre de la obra y no tenían. A pesar de que había una nota de pedido, teníamos la orden de compra, y no hay, pues no hay. Tenemos que arreglar la planta, se ha malogrado. Ni modo. Entonces hemos tenido que traer desde Lima, en avión, ¿eh? Porque ya del tiempo estábamos con las justas y para que nos aplique una penalidad. Y las penalidades, pues en obras privadas a veces rebasan cualquier expectativa, ¿no? Son penalidades que no se van en fórmulas, simplemente que si tú te atrasas un día, tú de, de tu carta de garantía yo te ejecuto pues por día $10,000. Entonces, ¿qué es más barato? ¿Que te ejecuten un día o que pagues ese flete en avión, aunque sea la cosa esté en el cemento? Y eso se hizo, ¿no? Entonces,
cemento, aditivos, agregados y todo lo que requiramos nosotros para poder hacer. Pues ahí esta foto le he tomado en Ispacas, ¿no? Y nosotros hemos tenido que ir a ver las canteras. Esta es una cantera que... Son 3 canteras las que hay en ese sector de Ispacas. Y son los miembros de la comunidad los que realizan estas canteras para poder vender el agregado, ¿no? Y había que tomar muestras, ¿no? Entonces hemos ido en la camioneta, hemos sacado en costales para ver, ¿no? Como ven ustedes, viene a toda brosa quiere decir está mezclado, no está seleccionado, ¿no? Ese es un trabajo, ¿no?, que hay que hacer, con zarandas y todo eso tiene un costo. Claro que la empresa después llevó, cuando se escogió la candera, se contrató un cargador frontal, las mismas zarandas que tenían los miembros de la comunidad, y ellos no vendían, y nosotros empezamos a sacar el agregado para esta obra de Ispacas, ¿no? Claro, en Arequipa o en Ciudad la cosa es mucho más simple, ¿no? Porque ya tenemos proveedores, tenemos canteras, y sabemos qué calidad tiene Chiguata, qué calidad tiene la del kilómetro 19, qué tipo de piedra es la que tiene aquí en Independencia, ¿no? Y podemos nosotros escoger, tenemos para escoger, pero va a haber obras en las que ustedes trabajen donde no hay. Esta de Ispacas es de hace un añito nomás, porque empezamos en enero y se tuvo que ir a traer, y felizmente que todo resultó bien, se trajeron las muestras a la Universidad de San Agustín, es algo de enero del 2020, los primeros días, y muy bien, ¿no? Ahora, en el caso de tener cantidad de canteras, ¿no?, sería bueno siempre que a la supervisión se le dé a escoger. Ingeniero, hemos traído estas muestras, vamos a traer en bolsas de cemento. ¿Qué le parece este de tal cantera, este de tal cantera? De acuerdo a mi presupuesto, ¿no? Ahora, el presupuesto muchas veces dice piedra chancada, entonces tienes que poner piedra chancada, están pagando por piedra chancada. El presupuesto a veces dice, no, piedra zarandeada, o simplemente dice piedra. Entonces, si no especifica que es chancada, bueno, habría que revisar un poquito también la especificación técnica, porque probablemente en el presupuesto y en el análisis de costo unitario no esté chancada, pero si vamos a la especificación técnica, hay, y dice ahí, la piedra deberá ser chancada, ¿no? Son las cosas que el ingeniero, antes de seleccionar el material, tiene que tomar en cuenta. Una revisión de su expediente técnico, ¿ya? Bien, pasamos al segundo punto, que vendría a ser el diseño de mezclas. He puesto el laboratorio de nuestra universidad porque a nivel Arequipa es un laboratorio reconocido, ¿no? O sea, le dan un crédito a la Universidad de San Agustín, por eso ustedes ven cantidad de proyectos, de muestras que llegan a la UNSA, ¿no? Entonces, pero dentro de esto, la importancia de la seriedad del laboratorio, no siempre van a estar. Entonces, ¿qué importa, no?, a la compañía? Que los resultados que nos entreguen sean pues de un laboratorio reconocido, que nos garantice la seriedad de su trabajo y de su prestigio, ¿no? Laboratorios ahora se están exigiendo que tengan las normas ISO de calidad. ¿Ha aparecido eso en la pantalla? ¿Sí? Sí, ingeniero, el antivirus. Ya, bueno. Bueno, entonces, el punto es ese, mis queridos alumnos, ¿no? O sea, saber con qué laboratorio y cuál es el prestigio que tiene, ¿no? De tal manera que nosotros lo que podamos gastar de repente un poquito más, pero con la tranquilidad y la seguridad. Ustedes van a firmar planos. Entonces ustedes quieren dormir tranquilos. Entonces tenemos nosotros que pensar en trabajar con gente que tenga una ética, que no se preste a cosas de fraguar información o de adulterar documentos. Por favor, eso creo que ya hay que desterrarlo de plano, ¿no? Entonces,
en la medida de lo posible, estos diseños tienen que estar elaborados en estos sitios. Nosotros ya con el material seleccionado previamente en el punto 1, nosotros vamos a llevar, queremos que nos hagan este diseño. Importante el tema que les digo, de si vamos o no vamos a utilizar aditivos. Porque muchas veces, de acuerdo al tiempo que nos han otorgado, el plazo de desencofrados que hemos visto en el capítulo anterior es fundamental. Entonces, si vamos a requerir reducir ese plazo del encofrado, que está dentro de la ruta crítica, en lo que es programación de obras, veo que el encofrado, yo no puedo mover esto 14 días, o no puedo mover esto 21 días, por lo tanto, voy a necesitar ayudarle a ese concreto a que llegue la resistencia para poder nosotros retirar ese desencofrado y seguir avanzando. Entonces, nos pasó en una obra que era justamente, creo, la de Minero Vila. Necesitábamos desencofrado porque nos contrataron, aparte de hacer la planta, la empresa dijo, bueno, ya que están acá con la constructora, háganme también todas las oficinas administrativas, que inicialmente no estuvieron proyectadas ahí. Pero dijeron, bueno, porque sus oficinas quedaban en Vallecito, entonces la alta gerencia de la empresa esta, porque es una empresa italiana también, dijeron, bueno, no, que todo se concentre en planta y los administrativos ahí. Y surgió el proyecto, y teníamos apuro porque ellos ya querían empezar a operar, ¿no? Entonces, le hicimos una propuesta, pero en esa propuesta no consideramos el tema del concreto con aditivo para desencofrar los aligerados. Y sin mayor pruebas dijimos, compremos Sika y le echamos Sika, y estábamos utilizando un cemento Portland pusolánico, el 1P, ¿no? Y empezamos a ensayar, a los 3 días teníamos en la obra, esta obra tenía laboratorio incluido, ¿no? Entonces, oye, a ver, ya vaciamos a los 3 días y el concreto no había desarrollado la resistencia que inicialmente pensamos. ¿Qué ocurrió? De que después averiguando por la adición que tiene la puzzolana, evita, o mejor dicho, los resultados no son los mismos que utilizando un cemento Portland. Entonces, no todos los aditivos que son químicos combinan con la parte de lo que vendría a ser los cementos. O sea, tenemos una química del cemento y tenemos una química del aditivo. Por lo tanto, cuando nosotros pretendamos, de acuerdo a el planeamiento, la planificación desarrollada en el proyecto, hacer algún tipo de de desencofrado, de utilización de aditivos, incorporadores de aire y todo eso, hagamos el ensayo con las mezclas y tengamos los resultados. Ahora, los laboratorios lo que nos van a entregar a los 3, 4 días es un diseño teórico, basándose en las pruebas que ustedes conocen, ¿no? Las propiedades físicas del agregado, peso específico, absorción, todo lo que se necesita para un diseño mezcla. Y a los 3 días tienes eso, pero ¿quién te garantiza eso? Entonces, cuando yo hago supervisión, y esto lo aprendí cuando era residente, el residente me decía, mira, está bien, esto es tu teórico, pero yo necesito los resultados de ese diseño mezcla con rotura a los 28 días. Ahora, qué importante para el ingeniero de obra este diseño. Alguna vez me ha pasado, quiero vaciar zapatas, tu diseño, no tengo, no te puedo dar autorización. Entonces, nada más que empiece la obra, el ingeniero tiene que ya mandar a hacer sus diseños de mezcla a un laboratorio. Ahora, si no estuvo el supervisor al inicio, porque simplemente basándose en la calidad de piedra que va a traer, dejo las muestras, ¿no? Para que cuando apenas venga lo ponga al corriente, ingeniero, hemos venido, usted no ha estado y hemos traído, este va a ser el agregado que estamos utilizando, es de tal cantera, cumple con lo que dice el expediente técnico, y lo que estamos haciendo es ganar tiempo para tener nuestro diseño de mezclas y poder empezar los vaciados, que de acuerdo a nuestra planificación deberíamos empezar de acá 2 semanas o de acá 10 días, ¿no? Pero que no les pase de que ya quieren vaciar y no tienen diseño. Entonces no encaja dentro del dossier, ¿no?
Ahora el ingeniero podría decirle, bueno, yo voy a esperar el resultado a los 28 días de tu diseño para darte el pase. Uy, qué difícil, ¿no? Pero si se pone en ese plan, no puedo ir en contra de lo que dicta la calidad, ¿ya? Entonces, no podemos dormirnos sin diseños de mezcla, sin escoger material, porque eso es parte de lo que después va a continuar, ¿entienden? Entonces, en los laboratorios, el tema de la granulometría, ver, eso se puede corregir, se puede mejorar, propiedades físicas, propiedades químicas, la importancia de la propiedad química cuesta poco, y hay que hacerlo. Estábamos haciendo justo ya como empresa, no como empresa, sino cachuleándonos con un amigo que tenía una empresa y nos contratan para hacer unas pozas de secado para esta empresa de Incabor, que no tenía nada que ver con otra empresa, ¿no? Porque ya fue una llamada, porque como hicimos amistad con los ingenieros de planta, que eran ingenieros químicos, me llaman y me dice, Carlos, ¿sabes qué? Necesitamos urgente que nos hagan unas pozas de secado ahí en Uchumayo, que no tenía nada que ver con la planta de Río Seco. Ya le digo, no hay problema. Le llamé a un amigo que tenía su empresa, estamos en el año 99, y oye, Carlos se llama también, Carlos Pérez. Le digo, Carlitos, mira, me han llamado esto. Ya, amigo, no te preocupes, pero no tengo mucho, ya, lo financiamos, le digo, ya, yo también participo. Ya. Y nos fuimos, nos ubicamos, entramos por una de las quebradas, ahí, si ustedes han ido alguna vez hacia la variante de Uchumayo, donde está el peaje, ahí abajo ahí se ve como blanco, ¿no? Yo pensé que era una fábrica de yeso, nunca vi, estaba ahí, y no es yeso, ¿no? O sea, lo que es el ácido bórico que tiene un secado ahí. Y es un microclima, porque como es una quebrada, se genera pues un microclima que para la empresa le es fabuloso porque se cabía en su material. O sea, ellos extienden lo más fino que tienen, que es el borato, me parece, y lo empiezan a expandir. Imagínense como una canchita de fulbito, así, pero esa canchita de fulbito en todo su perímetro tiene un parapeto de ensillar de unos 80, 90 centímetros. Uy, qué fácil ahora. Entonces, acá queremos dos pozas eran las que teníamos que hacer, o tres, no recuerdo. Oye, ya pues entonces la hacemos, trajimos piedra, se niveló todo, hicimos el trazo, las juntas, cómo iba a ser, empezaron a empedrar, y ya, hay que meter. Oye, no traigamos, solamente compremos piedra o cascajo, ¿no? Porque la arena, acá tenemos arena cantidad, no es que una quebrada, perfecto. Que compramos, preparamos. Al día siguiente del primer vaciado que hicimos 2 paños o 3, no me acuerdo, de 5 por 5, llegamos a la obra tempranito al día siguiente y el maestro nos sale asustado porque ahí se quedaron pues 4 o 5 siempre a cuidar la mezcladora y todo eso, ¿no? Y, ingeniero, ¿qué ha pasado? Les han robado una cara de espanto. Ingeniero, no ha fraguado el concreto. ¿Cómo? Está guaguito. ¿Qué va a hacer? Oye, fuimos a ver, metimos el dedo en el concreto y desde extract no había fraguado. Pucha, que en ese rato a rascarse la cabeza, decir, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Y después, un poquito analizando el tema, claro, no había fraguado porque las pozas que ya existían ahí, y sabe Dios cuánto tiempo estarían funcionando, el viento se había encargado de soplar y de levantar pues estas partículas finitas del ácido bórico y había contaminado todo lo que estaba de repente hacia 40, 50, 100 metros hacia ambos lados de donde estaba la poza, porque el viento sopla en diferentes direcciones. Y nosotros tomamos la arena de ahí cerca. Teníamos la piedra, teníamos la arena, pero no fragó. Y la consecuencia, ni modo, a tratar de limpiar, claro, recuperar la piedra en parte y a sacar todo eso y a traer arena de afuera. ¿Por qué? Porque no hicimos un análisis químico de ese agregado. Entonces, la importancia, de acuerdo a la obra,
Ahora, yo no podría hablar acá de que todo esto es generalizado, ¿no? Ya habíamos hablado de los contenidos de limo, de finos, de las pruebas, de los contenidos de materia orgánica, ¿no? Que se puede establecer para el mortero, para el tarraje, ¿no? Importante que todo eso se desarrolle, ¿no? Precisar la desviación estándar, eso es lo que te va a pedir el laboratorio. Cuando el ingeniero maneja su desviación estándar, ¿qué quiere decir? Para un concreto 210, así sea la obra que sea, ¿no? Pero a ti te piden un 210. ¿Cuántos son tus resultados de ese 210? Más menos cuánto, ¿no? Y eso es un poco de lo que habló Rivera de Feijó la vez pasada, ¿no? Y más adelantito les cuento esa parte, ¿no? ¿Qué tipo de asentamiento? Eso me va a pedir, ingeniero. Su concreto, su diseño, ¿con qué slam? Bueno, lo va a trabajar. Yo sería muy arriesgado y de repente demasiado pedir 2 o 3, hazme slam 3, porque en obra va a variar este slam dependiendo del elemento estructural, ¿ya? Va a variar. Y la variación es de acuerdo al grado, a la fluidez que yo requiera para colocar ese concreto. Entonces, normalmente le decimos, prepáranos un slam entre 2 y 4. Entonces, utilizaré 2 donde amerite utilizar un 2 y utilizaré un slam 4 y el diseño va a salir de esa forma, ¿no? Los tipos de resistencia de F'(C). O sea, concretos 100, 80, que generalmente son en volumen y está especificado, eso no se hace diseño de mezcla. Pero concreto ya estructural, en el caso de la albañilería, en el caso de elementos de columnas aisladas, zapatas, ¿no? De acuerdo a la especificación. Entonces, es muy probable que el concreto o que los diseños, pues yo tenga 3, ¿no? Prepárame concreto 175, prepárame un 210 o un 200, y un 280, porque esos son los 3 tipos de concreto que yo voy a utilizar, ¿no? Ahora, para el inicio, de repente podríamos hacer el de 175, que es con el que vamos a arrancar, ¿no? Pero creo que ahí de una vez tendrían que salir los 3 diseños con el mismo tipo de agregado y de acuerdo a eso nosotros ya tener ese registro, ¿no? Y la certificación, como digo, es la que nos dan el teórico inicialmente a los 3, 4 días, cuando es rápido, ¿no? Necesitamos. Y finalmente al laboratorio hay que pedirle la comprobación de ese diseño. Y la comprobación se da con la rotura de las probetas que ellos han hecho. Se supone que el laboratorio nos cobra por hacer todas estas propiedades, y después ellos hacen y sacan unas probetas. Entonces, la certificación con comprobación nos las van a dar, pues, a partir que tengamos el teórico, 28 días, ¿no? Que es lo que habría que esperar. Ahora, si hay mucho apuro, digamos que nos den 2 resultados, que podría ser a los 7 y a los 14. Y viendo esas probetas de 7 y 14, nosotros podríamos ver la tendencia y si vamos o no vamos a llegar. Es como una predicción, pero la norma de concreto habla de 28 días, ¿no? O sea, no te habla, lo que nos interesa es el resultado a los 28 días, no a los 7, ¿no? Pero por un tema de correlacionar, ¿no? Nosotros podemos pedir 7 y podemos pedir 28. Bien, de ahí vamos a hablar un poco en el punto 3 de la preparación del concreto, ¿no? La preparación del concreto que tiene que ver con dosificación, tiene que ver con distanciamiento, ubicación, dónde vamos a ubicar, porque el siguiente punto es justamente el traslado y la colocación. Entonces, uno tiene que planificar, bueno, vamos a comprar premezclado, entonces, inclusive, ¿no? Para el vaciado con premezclado,
los de la empresa que brindan estos servicios, que son los proveedores, vienen, visitan la obra, se ubican dónde van a cuadrar sus vehículos o dónde se va a posicionar la bomba, y todo eso es algo previo al día del vaciado, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya hemos contactado, han venido los técnicos, han revisado, okay. Esto mismo quizás es parte de la labor del residente cuando hacer una preparación in situ, ¿no? O sea, yo voy a preparar mi propio concreto. Claro, ahora, ¿dónde viene el premezclado y dónde viene el concreto in situ? O sea, en una obra, quizás volúmenes grandes de vaciado como son losas, ¿no? Necesitan, pues, si no, mi planificación estaría vaciando desde las 7 de la mañana, quizás hasta las 7 de la noche, y en 3 frentes, porque tengo 50 cubos que vaciar. Y en el caso de la sierra, donde no hay premezclado, me ha pasado que hemos tenido que contratar y planear 4 equipos, 4 frentes, y estar checando de que todo esto funcione también, ¿no? Para cumplir en una jornada. Ha habido veces en donde ya el tiempo nos ha ganado, hemos tenido que cortar el vaciado en zonas estratégicas, ¿no? Bueno, pero viendo el tema de la preparación, tenemos que conocer capacidad de producción de concreto, ¿no? Para ver tiempos, plazos, ¿no? ¿Cuánto bota un trompo como el que está acá? Si es de 9 pies cúbicos. ¿Cuánto es el tiempo de mezclado? ¿Cuánto es el tiempo de descarga? ¿Cuánto es el tiempo de abastecimiento? Porque lo que están viendo ustedes es el abastecimiento a través de baldes, que es la forma como dosifico en concreto in situ. O sea, hay una medida, ¿no? Alguna vez los he chapado, pero metían con la lámpara de frente. No, es que son 4 lampadas, un balde. Ah, ¿y quién te garantiza que la lampada es así o asá? ¿Y qué tal si la lámpara va muy llena o la lámpara va muy vacía? Para ti, como ingeniero, eso no te conviene, porque podría ser que el resultado de la probeta pues, salga que está el concreto por los cielos. Un 210 está botándote 390, estás perdiendo plata. ¿Por qué? Porque no ha habido un buen control. El tema de variación, el tema de variación de la gente que trabaja, el cansancio, la fatiga hace de que al inicio quizás los tarros van llenos, después, ¿quién los controla? El tarro puede ir a la mitad, igualito está entrando una bolsa de cemento. ¿Se dan cuenta? O sea, todo lo que uno tiene que tener presente para poder revisar y no estar pues en la hora del vaciado dentro de la oficina, o en el WhatsApp, o en el Facebook, o en Instagram. Es momento de tomar cartas en el asunto, de controlar equipos. Punto 1, ¿no? Después, en el caso de concreto in situ, podemos hacerlo mediante este tema de vaciado, dosificado en volúmenes, y podríamos utilizar ya un concreto también por peso. Este CarMix, ¿no? Tiene esa capacidad. Acá tiene una tolva donde tiene una balanza para poder pesar el agregado. Esta tolva pasa a través del techo y entra al tambor donde se va a mezclar. Es como un embudo. El agua tiene manguera, se pone la cantidad de litros, te puede preparar 3 metros cúbicos de concreto en un tiempo mucho más rápido que esto, ¿no? Entonces, todo lo que se refiere a la preparación de concreto tiene que ver con la capacidad, ¿no? Capacidad de cuál es mi cuello de botella, ¿no? Entonces, yo muchas veces digo, partamos por cuánto botamos de concreto, cuánto preparamos. En esta obra de acá, este es en Sabandía, los 2 primeros techos lo preparamos con premezclado. Y uno de los módulos que era el aislado,
estaba solito. Esto creo que era para 3 y 4 años. El de 5 años lo preparamos, el contratista ya no trajo premezclado porque ya no había cómo meterlos. Acá entraron todavía los, los camiones. Y para que entren estos camiones fue todo un tema. Ven ustedes el muro acá atrás, este muro donde está esta chacra. Era una calle muy angosta, es camino a Sabandía. Habían demolido este muro para poder tener el acceso a esto. Pero justo al frente, donde está esta manito, había un portón para esta chacra. Y no había quien nos abra, y el mixer, y sobre todo el camión de la bomba, no podía dar la vuelta, era muy estrecho hasta que se consiguió. Entonces, eso nos demoró el vaciado, bueno, al residente, ¿no? Mira, son cosas que al momento de la preparación del concreto hay que tener. Claro, ¿en qué le afecta esa demora? En que va a perder humedad. Voy a tener que hacer un retemplado del concreto. Y eso afecta la calidad del concreto, ¿no? Acá estamos colocando un cuadro de consistencias, ¿no? Que eso es lo que a veces al maestro, el ingeniero está en el techo, el ingeniero está en el vaciado, con la mano, una seña, ¿no? No es que le va a pegar, sino lo que quiere decir que es una mezcla un poco más seca, porque la mezcla que están enviando está muy suelta. Entonces, fíjense las consistencias de acuerdo a esta tabla, ¿no? Una mezcla tibia es una mezcla de 0 a 1 pulgada. O sea, imagínense. Y la vibración, la forma de compactar esa mezcla es bajo una vibración mecánica y también con presión. O sea, imagínense una mezcla seca, ¿no? O sea, hay que utilizar fuerza para poder compactarla y quitarle todo el aire atrapado en la mezcla. Otra clasificación, podríamos hablar de una pieza plástica, ¿no? Cuyo slam o asentamientos está entre 1 y 2, ¿no? Necesita vibración y presión, ¿no? Acá había un error. Espérense, tengo que corregir lo que está mal, porque no les puedo enseñar acá este cuadro. Vibración, ya no presión, solamente vibración, ahí, ¿no? Así es. Y la voy a guardar porque no podría poner algo con error. Listo. Ya. Entonces, en el caso de esta consistencia de 1 a 2 pulgadas, un pavo, ¿dónde aplico esto? Quizás en una zapata. ¿Por qué? Porque la facilidad para poder verter o vaciar el concreto no es tan complicada. Podríamos hablar de que yo estoy controlando entre 1 y 2 para estas zapatas, ¿no? Acá viene una columna y estamos vaciando zapatas. Una mezcla plástica entre 3 y 4 pulgadas, necesito vibración siempre. Ejemplo, podría ser una columna, podría ser unas vigas de una losa aligerada, ¿no? Podría ser el concreto para lo que vendría a ser un techo, ¿no? Y requiere vibración. Y ya una mezcla fluida que tiene 5 pulgadas para un chuceado, ¿no? Chuceado le llamamos cuando colocamos una varilla. Lo que hacemos en las probetas, eso se llama chuceado. Sus 25 golpes con esa varilla, ¿no? Que tiene la punta redondeada, esa varilla de 5 octavos, eso es el chuceado. Entonces, hago lo propio, pero en una columneta, en un parapeto, en un elemento quizás cuyo slam es 5 pulgadas. ¿Cuál es el otro de los motivos de control? El tiempo de mezclado, ¿no? El tiempo de mezclado dependerá de la capacidad del trompo, de la capacidad del mixer o del Carmix, ¿no? Para poder nosotros tener, ¿no? Pero más o menos estamos hablando de 1 minuto por cada yarda cúbica, ¿no? Que es una unidad de medida. O sea, el tema de las unidades inglesas,
a veces siempre es predominante en todos los equipos, ¿no? Cuando hablamos de cargadores frontales, también la capacidad de la cuchara nos las van a dar en yardas cúbicas, ¿no? Pero eso es fácilmente transformable, ¿no? Entra a internet, pone transformación y ya te da aproximadamente esa capacidad de volumen de una yarda cúbica, ¿no? Y te dice un cuarto de minuto más, o sea, vamos a hablar de 15 segundos más, ¿no? Por cada yarda adicional. Entonces, a mayor capacidad de volumen, mayor tiempo de mezclado. Que eso es algo de lo que tienes que considerar, como he dicho, para tu planificación de lo que es tiempo de abastecimiento, tiempo de mezclado, tiempo de descarga, porque todos estos equipos, la mezcladora, el Carmix y el mixer, tienen una velocidad de descarga, ¿no? Continua, a veces hay que hacer un alto porque el elemento no se puede vaciar tan rápido, y todo eso es parte de lo que uno tiene que calcular, tiene que definir. La temperatura de la mezcla, ya les había dicho, es importante, de acuerdo al clima, de acuerdo a cada elemento, ¿no? Porque cuando hablamos de concretos muy superficiales, como los que se podría dar en una losa, yo les he dicho que el concreto pues, es una capa delgadita que rápidamente va a enfriar, ¿no? Pero si estoy hablando de una zapata que tiene 3 metros de largo por 3 metros de ancho por 1,5 metros, entonces imaginan ustedes el núcleo, cómo va a llegar ese control de concreto, o perdón, ese control de temperatura, esa temperatura, ¿a cuánto se va a llegar a elevar? Entonces, para mí, importante, ¿no? ¿A qué temperatura debo botar? A veces de repente tengo que enfriar un poco la mezcla para poderla concretar y colocar sobre todo eso, ¿no? El tema del distanciamiento, ubicamos trompos en zonas próximas a vaciar, ¿no? Cuando hablamos de planificación, existe el layout, ¿no? El layout es una planificación en planta para establecer cuáles van a ser estas distancias, ¿no? De traslado, tiempo, ¿no? Eso necesito saber cuánto demora un buggy. Ahora, entre mayor sea el tiempo, va a generar segregación. Si el camino por donde va a transitar el buggy es accidentado, mayor segregación que si estuviera allanado, plano, ¿no? Entonces, ahora, esto pues se puede trasladar de un lado a otro lado, dependerá un poco de la decisión del ingeniero. El abastecimiento, cuando ven el camión, déjame acá el agregado grueso y acá el agregado fino, porque acá voy a poner mi mezcladora para vaciar todo este frente de acá. Allá. No, en este caso tenemos este módulo, no, póngame acá. Total, la mezcladora se lleva y se trae, ¿no? No hay problema, es portátil, ¿no? Pero a veces no hay pues esa decisión, ¿no? Entonces ya desde el arranque, capricho, la mezcladora la ponemos acá atrás, y de acá caminamos casi hasta este lado, porque de verdad, en esta obra, a continuación de este módulo estaba este y esto está en la parte de acá. Comparándola con la puerta que estaba acá, más o menos les estoy hablando de unos 50 metros. Y se me ocurre poner la mezcladora acá atrás. Y de ahí tengo que trasladar hasta acá. De ahí regresar. Tiempos, ¿no? Entonces, el ingeniero, si pudiera colocar la mezcladora al pie de la zapata y meter de frente la mezcla, qué bonito sería, ¿no? Pero a veces eso es imposible. ¿Por qué? Porque necesitamos un espacio, necesitamos... Todo eso es parte de lo que uno planifica antes de armar, antes de preparar, ¿no? Vamos a hablar un poquito del transporte y la colocación. Todavía tenemos, creo, para terminar toda esta primera parte y poder dar opción a las preguntas, ¿ya? Distanciamiento, como dije, es lo que hace un momento he estado hablando. Alturas de vaciado, impactos en el trayecto que pudieran generar segregación. ¿Qué es lo que queremos evitar?
la segregación. No quiero que mi concreto segregue. Esto es malo para el concreto. Yo estoy buscando un dossier de calidad. Entonces, la segregación no es buena, pero a veces siempre está presente cuando, inclusive a pesar de que hemos tomado previsiones, vemos cangrejeras que no es por segregación probablemente, sino es porque hubo fugas, el encofrado no estuvo correctamente hermético, no estuvo estanco, por lo tanto vamos a ver las cangrejeras. Segregación también genera cangrejeras porque es la acumulación de piedra sobre piedra que ya les hemos dicho, ¿no? En el caso de este vaciado vemos la bomba y cómo esto está entrando hasta cierta altura, ¿no? O sea, esta manguera llega a penetrar una altura, ¿no? Dentro de la armadura, que lo permite, ¿no? Porque a veces la armadura del acero está tan tupida o tan angosta que no permite el ingreso. En ese caso, lo que habría que hacer es colocar ventanas, ¿no? Bien. En el caso del mixer, bueno, no hay mayor problema, pero lo que sí, porque el concreto va a discurrir a lo largo de todo el trayecto, ¿no? Lo que sí tendríamos que controlar es qué tipo de slam tiene, ¿no? El slam que tiene ese concreto. Porque en planta, los de la empresa toman sus ensayos antes de mandar el volquete o el camión con concreto. Hacen su slam, hacen sus muestras, pero en obra acaba de haber una pérdida de humedad por el tiempo, nuevamente el tiempo que transcurre. Entonces, ellos utilizan aditivos plastificantes para poder tener un concreto y lógicamente el plastificante optimiza sus resultados de resistencia. Entonces, super plastificante o super plastificante lo que use, vamos a tener que medir en obra para poder tener la seguridad de que el proceso va a ser correcto. Porque un exceso de superplastificante va a hacer de que la fluidez del concreto sea demasiado alta y va a generar segregación, ¿no? Entonces, de acuerdo al cuadro que hemos visto, nosotros, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué tipo de mezcla para, de acuerdo a este elemento y a este vaciado, solicitarle al maestro que prepara acá, al del Carmix o al del mixer, ¿no? Algunas gráficas, un libro antiguo que tenía, y creo que esto nos permite ayudar a determinar. Colocar en capas horizontales menor de 50, ¿no? En caso de columnas, ¿no? Vamos a tener que ir llenando por capas, la primera capa 50, 50. Yo la vez pasada les dije 60, bueno, dentro de un más menos, ¿no? Entonces, no puedo estar vibrando cada 5 centímetros, pues, ¿no? Entonces yo primero lleno una capa, esta capa va a sentar. Les dije en el caso de columnas, siempre colocar una cama de arena abajo, ¿no? De un concreto 1 o 2, o un mortero 1 o 2 bien cargado. Entonces sobre esta cama de mortero bien cargado, ¿no? Van a caer las primeras piedras producto del primer vaciado. Generalmente la primera tandada sale muy pedregosa. ¿Por qué? Porque todo el fino se ha pegado en el tambor, en las paletas. Entonces, no siempre voy a preparar mortero porque no siempre estoy vaciando columnas. En caso de columnas me ayuda el morterito, ¿no? Porque elaboro, preparo, es lo primero que preparo cuando el trompo está limpio, ¿no? Y lo que se va a quedar, bueno, es el fino. Y en la segunda tanda, que ya viene la piedra y ya viene el concreto normado, de acuerdo al diseño de mezclas, no tengo problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya va a salir un concreto normal. Pero si estoy vaciando de repente sobre cimientos, la primera tandada me va a salir muy, muy, con mucha piedra, ¿no?
porque siempre se queda en el interior, entre las paletas y las caras interiores de la tolva de esa mezcladora se queda. Pero ahí habría que ver cómo compensamos, de tal forma de que tengamos una mezcla pareja, ¿no? A lo largo de todo el vaciado, ¿no? La temperatura, hablamos de una media menor a 5 grados en clima frío, ¿no? Y el concreto debe tener más de 13, ¿no? Entonces, ahí también hay una cuestión, ¿no? Que el concreto, al momento de ser colocados en climas fríos, su inicio de fragua es mucho más lento. Y lo propio ocurre en climas muy calurosos, ¿no? Entonces, este transporte tendría que tenerlo yo presente, porque si voy a traer, estoy trabajando en Piura o estoy trabajando en un desierto y la temperatura está en 22, 23, temperatura ambiente, entonces, ¿cuánto voy a perder de humedad? Entonces, ¿cómo voy a hacer ese retemplado, no? Entonces, a veces hay que programar vaciados en la noche, de preferencia, ¿no? Climas muy calurosos. O sea, no, ni de locos pensar en vaciar pues, a las 12, 1 de la tarde, ¿no? Entonces, todo eso representa la planificación, ¿no? Temperatura media mayor a 29 grados centígrados en clima cálido, ¿no? Estas son definiciones del ACI, ¿eh? Por si acaso. Colocar preferentemente de noche, colocar hielo al agua, regar con agua fría los encofrados, ¿no? Ahora, el echar agua fría o hielo no es mucho, quizás no es la solución más apropiada. ¿Y por qué lo digo esto? Claro, me resuelve, ¿no? Pero de cada metro cúbico, ¿no? Tenemos que en agregados prácticamente es el 70%, ¿no? 70%. Lo que es cemento y lo que vendría a ser agua. O sea, el agua probablemente representa el menor, claro, el cemento va a ser el menor, pero enfriar agua, ponerle hielo, para variar esto 1 o 2 grados centígrados, es un gasto excesivo, ¿no? Por eso, preferible planificar un vaciado, tener el agregado bajo techo para que el sol no lo caliente, ¿no? Yo tengo acá mi montón, de repente ya pues hay que techarlo. Con el techo el sol no va a caer directamente, ¿no? Sobre el agregado, lo que va a hacer de que la temperatura ambiente de este agregado durante el día pues tenga una temperatura. De ahí viene el problema, ¿no? De cómo se dispara el concreto ya colocado, ¿no? Porque la reacción que genera el cemento con el agua va a ser de que por lo menos 30 grados. Ustedes toquen al día siguiente, después de haber desencofrado, pónganle la mano y ustedes sientan que su temperatura corporal, que es de 36, la columna y esa mezcla está más caliente que su mano. ¿Eso qué quiere decir? Que ese concreto llegaba a 40, ¿no? Entonces, todo esto es lo que tenemos que tener presente, ¿no? Las distancias para evitar segregación, la colocación, horas, en qué momento lo vamos a colocar, ¿no? Y el tema de la segregación con inclinaciones, ¿no? Estos chutes con topes acá, para evitar de que el concreto caiga, hace de que a cierta altura, bueno, haya un descenso y pueda irse colocando y posicionando de manera que me permita un buen vaciado, sin segregación, ¿no? Una vez estuvimos trabajando en la Avenida Jesús, y en la Avenida Jesús, en el segundo tramo de la Avenida Jesús, había que vaciar unos muros de contención, ¿no? Y acá estaba la pista, ¿no? Ya pasando el Badén y todo eso, agua. Pero no había dónde preparar el concreto porque teníamos la pista acá. Y acá había como una plataforma. Acá se colocó el mixer y se colocó tubería. Claro, no eran concreto armado, estos eran muros de gravedad, pero a través del tubo
los primeros que salían, de verdad, la inclinación era alta, tuvimos que reducir, pero no había forma. Entonces, mandar a sección llena y al final le tuvo que colocar un tope, de tal manera que el concreto empiece a entrar y salga ya, como si fuera la bomba, vamos a tratar de imitar, ¿no? Pero fue todo un tema, ¿no? Acá tuvimos que armar andamios, tuvimos que poner unas mantas acá para proteger, porque a veces siempre caían proyectiles, porque la piedra por la pendiente, ¿no? Felizmente no se rompió ninguna luna de ningún carro. Yo trabajaba para supervisión esa obra se hizo por administración directa, pero ahí también la responsabilidad era fuerte, ¿no? Porque era la gestión. Y increíblemente ahí me tocó de residente una arquitecta, ¿no? Entonces, la chamba era más que el arquitecto del ingeniero, de mi persona, ¿no? Entonces, cosas que las comentamos como experiencia, ¿no? Vemos un poquito más el tema de vaciados, creo que fundamental, ¿no? Esto del chute acá, ¿no? Para evitar la caída muy alta, pronunciada, ¿no? Lo que va a hacer que se segregue. Pero a veces esto es un poco difícil porque acá tenemos armadura, ¿no? Entonces hay que idearnos. En ese caso ya, si no, ventanas, como lo que hemos hablado en el tema de encofrado, ¿no? O sea, uno tiene que evaluar, ¿no? Ahora, esto es lo que no se debería hacer, ¿no? Entonces, en el caso de elementos con ventanas, como estamos viendo, porque ya la cosa es alta, ¿no? Que este concreto llegue bajo un depósito y rebose, ¿no? En cambio, lo que normalmente hacemos la ventana y le ponemos acá una tabla, ¿no? O un metal, o un pedazo de calamina, y por ahí empezamos a meter el concreto. Pero el concreto impacta acá, igualito segrega, ¿no? Lo que queremos hacer es que esto no genere segregación, este tipo de colocación, ¿no? En los ejemplos. Y en el texto dice, el mezclado y el transporte en mixer mínimo 100 revoluciones del tambor. Ustedes han visto cómo cuando ellos se trasladan, tienen una velocidad que probablemente es mucho más lenta en el tambor, ¿no? Vienen con una velocidad mínima. Pero esa velocidad mínima habría que controlarla porque podría generar segregación. Pero ellos también ven un poco su máquina, ¿no? O sea, traerlo todo acelerado, no. Pero ¿qué ocurre, no? Llegan a obra, se estacionan, se posicionan, y antes de poder, se mide el slam, medimos el slam, está en 2, 3, está dentro del rango, ok. No, hay que aumentarle un poco de agua. El agua que se le agrega al mixer es con aditivo, con plastificante, y tampoco es mucha. Y de ahí se acelera el tambor. En la acelerada del tambor nosotros hacemos como un retemplado y remezclado, de tal manera que con esa nueva velocidad, antes de proceder a vaciar, ya aseguramos que la mezcla esté homogénea, ¿no? Entonces, son las consideraciones que hay que tomar en cuenta para, pues, o sea, el ingeniero no puede estar, pues, cuando ha venido el mixer, estar ahí en su escritorio, estar en su oficina, no, ahí tiene que estar viendo, a ver, ponle esto, hace esto, aumentale, aceléralo un rato, ¿no? Que esté por lo menos un minuto, que era lo que hemos dicho, ya sabemos qué cantidad de tiempo, cuántas yardas tienes, porque depende del pedido, ¿no? La capacidad de estos mixers son de máximo 8 metros cúbicos. Ahora, el mixer no viene lleno, ¿no? O sea, el mixer tiene una cantidad de acuerdo a la pendiente que tiene esto. Entonces, y también muchas veces nosotros no pedimos los 8 cubos, ¿no? Digo, vamos a vaciar 30 cubos. Ya tráeme 5 mixer con 6 metros cúbicos. Ok. Pero no son 30, son 33. Bueno, tráeme 5 mixer y el último de 3 cubos. Ok. Entonces no va a venir a su máxima capacidad. Bien.
Transporte, otra forma de transportar es a través de fajas, ¿no? Sobre todo esto se da cuando el concreto es masivo, vamos a vaciar cantidad, entonces nosotros de manera continua estamos botando concreto, tema de obras de represas, se hace todo un montaje para lo que son fajas, ¿no? En edificaciones es poco probable, difícil, ¿no? Transporte por bombeo, sí, ¿no? Fíjense en la pérdida del slam que se ocasiona por el tema de clima, por el tema de todo esto. Bien, tengo que acabar esto. El vibrado y el compactado, ¿no? Vibrado y compactado, que garantiza la extracción o el retirar dentro de lo que es el mezclado todo el aire atrapado. Para eso hacemos una compactación o un vibrado, ¿no? Esto se hace por tiempos, el exceso de vibrado también me genera una segregación, la posición que tiene que tener el cabezal, ¿no? Este cabezal, y este cabezal tenemos diámetros, hay desde 3/4 de pulgada, que podría utilizar de repente para elementos muy pequeños, ¿no? La manguera y la máquina es la misma, lo que cambia, o sea, me refiero a la manguera por el grosor de la manguera, ¿no? El grosor de la manguera y la manguera, lo que va a cambiar es el cabezal. Tengo cabezales que muchas veces tienen el mismo espesor de la manguera, delgaditos, cabezales que esta es la manguera y de ahí tenemos un ensanchamiento, depende de 2 pulgadas, 3 pulgadas, ¿no? Cuánto de volumen y cuánto es lo que yo voy a vibrar, ¿no? Entonces, tiene que haber una proporcionalidad. Lo mismo que en el diseño y en el planeamiento. ¿Cuánto volumen voy a vaciar? Entonces, voy a vaciar 50 cubos. Tengo mi trompito de 7 pies cúbicos. Oye, es un juguete, pues. O traigo mi trompito como el que tenemos en el laboratorio, ¿no? De concretos, el eléctrico. Tenemos que producir, tenemos que ser mucho más productivos. Entonces, dependiendo de la magnitud de lo que vamos a ejecutar, tenemos que elegir nuestros equipos, ¿no? Igual, depende del volumen de concreto a compactar, tengo que elegir el tema y el diámetro del cabezal, porque eso es lo que me va a dar la... Hemos dicho que el concreto va por capas, la vibración no puede ser permanente, por eso acá hay una junta fría, ¿no? Entonces, evitemos las juntas frías. En el libro de Enrique Riva López hay no sé si es el capítulo 10, o en esa primera edición, en qué parte esté lo que son juntas. Por favor, revisen, lean, ¿no? Porque eso nos da una idea de todas las juntas que dentro de un proyecto, de una obra de edificaciones, se pueden producir, ¿ya? Entonces, hay que saber vibrar, tiene que ser un operario, no puede ser un peón, aunque muchos llama al peón que vibre, y el peón pone pues la vibradora como se le antoja, y la deja. Entonces, hay un tiempo, ¿no? O sea, ingresa el cabezal al concreto en esa capa de 50, y uno empieza a contar, 1, 2, o sea, el tiempo de permanencia es 10 segundos, como mínimo, no me puedo pasar a 15, entonces 1, 2, 3, ya empiezo a retirar, empiezo a sacar. No puedo sacar rápido, porque si el concreto es tieso, va a quedarse un hueco, no va a cerrarse. Entonces el retiro es progresivo y lento hasta poder sacar todo el tema. Bueno, ahí nos vamos a quedar porque les he dicho de que íbamos a dar opción a las preguntas y, por favor, a ver. Ya, no hay preguntas, entonces seguimos avanzando. Porque el tiempo es oro para mí. Entonces, yo pienso que si doy opciones, porque de repente hay alguna duda, alguna pregunta, pero si doy opción y no hay respuesta y silencio, yo puedo seguir avanzando, ¿verdad? Listo.
Hay diferentes tipos de vibrado y compactado. El manual, que generalmente se da en elementos muy pequeños, de poca altura, ¿no? Hay el caso de sobrecimientos, a veces no los vibran, ¿no? Pero también contra eso nosotros podemos ver el tema de la fluidez que tiene el concreto, ¿no? En un sobrecimiento que tiene 15 centímetros de espesor, a veces hay que colocar el concreto con lampa, no se puede vaciar directamente del buggy. Llega el buggy y el albañil toma con la lampa y va a entrar ingresando de a pocos, y después se va chuceando, ¿no? El chuceado siempre es con una cabeza, una varilla de preferencia lisa, ¿no? Y que la cabeza esté redondeada. Ahora, si no hubiese se toma un fierro de construcción y con el esmeril se le hace un desgaste para generarle esta forma semiesférica al fierro para poder chucear. Y como chuceamos en las probetas, cuando hacemos el slam o cuando hacemos el sacado de briquetas, igual, ¿no? Y no podemos chucear, si vamos a ir chuceando, ¿no? La primera chuceada son los 50 de abajo, la segunda chuceada no puedo volver a meter hasta abajo, ¿no? Simplemente en la parte de arriba, tal como se veía acá, ¿no? O sea, si esta es la primera capa del vaciado, ¿no? Si esta es la primera capa del vaciado, esta mezcladora en la segunda capa no penetra por eso uno tiene que ir midiendo. Esa manguera tiene a veces 5 o 6 metros, ¿no? Del cabezal. Entonces, nosotros vamos a poner el cabezal la primera y ya vamos marcando acá hasta dónde entra esto, ¿no? Cada vez un poco menos para ir controlando de que no generemos este error de sobre lo que ya está probablemente entrando en un posicionamiento de consolidación, nuevamente nosotros volvamos a introducir. En el caso de vibradores mecánicos, eh, hemos utilizado diferentes tipos de mangueras, ¿no? Diferentes tipos de cabezales. La revibración, se puede haber un revibrado, incrementa la resistencia en 15% aproximadamente. Es peligroso usarlo durante la fragua porque, claro, una vez que ya el concreto ha empezado el trabajo de fragua, lo podemos considerar, ¿no? Esta es una tablita que la pongo, la estuve buscando, la encontré y creo que es importante. Acá está el tipo de consistencia del concreto, ¿ya? Plástica, pieza plástica, ¿no? Tamaño de las secciones, menor de 15 centímetros, fíjense, ¿no? El diámetro del cabezal, de 2 a 4 pulgadas, ¿no? La frecuencia, y eso también tiene que ver con la aceleración que nosotros le damos acá está la aceleración, ¿no? Porque el equipo, el motor, tiene una aceleración, ¿no? Por lo menos en lo que son motores a gasolina que hay. En el tema de eléctricos no me he fijado muy bien si tiene diferentes velocidades. Creo que es velocidad constante, que es algo de lo que ya también resulta muy práctico, ¿no? El vibrador eléctrico, porque a veces el mecánico es pesado, el eléctrico es un aparatito portátil que se lo pueden colgar en la parte de esto y llevarlo, ¿no? El problema es un poco el abastecimiento de energía, ¿no? Mediante cables, y ahí hay que tener mucho cuidado porque en los vaciados, ustedes saben, hay humedad, ¿no? Bueno, la amplitud, la aceleración que debemos manejar, ¿no? El radio de acción significa que sobre lo que tiene el diámetro del el cabezal, ¿no? ¿Qué radio podemos nosotros tener vibración, ¿no? Alrededor de ese cabezal? Por eso hablamos de un radio de acción, ¿no? Ahí nos vamos a quedar, ¿no? Porque no quiero excederme del tiempo.
con ustedes. Entonces, en desencofrado, ¿ya? Que es algo de lo que vamos a corroborar, importante el tema de los tiempos, ¿no? Fíjense, temperaturas de 21 grados, el inicio de fragua, 6 horas, ¿no? En los climas altoandinos, donde siempre hay temperaturas por debajo de cero, ya empezó la helada, ¿no? En 14 horas. Entonces, por eso lo hemos puesto ahí como un referente. Muy bien, señores, me despido, ya que no hay preguntas. Tengo una clase de mudos, entonces, o es que yo soy un excelente orador y explicador de estos temas, que no hay duda por parte de mis alumnos. Listo. El jueves.